Bueno, ya estamos con el intendente, lo saludamos, nos ponemos el barbijo porque está en nuestros estudios. Le damos la bienvenida al intendente. ¿Cómo no? Hola Francisco, el intendente Francisco Rato con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, lo decíamos en el inicio del programa, llegamos acá, un desierto, sigue siendo un desierto. La calle es absolutamente un desierto, lo que me da mucha tristeza también. Pero bueno, la situación del decreto de la Nación y el decreto de la provincia hizo que San Antonio de Areco no bajara de fase, pero sí se tuviera que recluir, ¿no? Sí. Realmente no te digo que fue inesperado, pero nosotros teníamos la expectativa de poder seguir como estábamos y todo en base, uno las cuentas que saca o la situación como la evalúa, de acuerdo a lo sanitario y de acuerdo a cómo está el hospital. Nosotros tuvimos hace aproximadamente un mes un gran pico de contagios que terminó con más o menos casi 260 casos activos. Y eso nos mostró nuestro límite en capacidad hospitalaria. Entonces, eso te va dando parámetros de cómo podés manejarte. Hoy nuestra realidad es un poco diferente, es un poco más tranquila. Yo no digo que... Está claro que nunca nadie ganó nada todavía, ¿no? Pero sí, el hospital no está a los niveles que estaba hace un tiempo. Sí hay muchas camas de terapia ocupadas, tanto COVID como no COVID, lamentablemente. Entonces, nosotros esperábamos... ¿Cómo? ¿Está mejor? Sí, o sea, tenemos camas... A ver, y esto me parece muy importante dar la información precisa, Sí. no generar una confianza que no corresponde, digamos, ¿no? Que podamos atender a todos no significa que la gente pueda seguir contagiándose, digamos, deliberadamente. Entonces, nosotros sabemos que hasta 200 y pico de casos podemos mantener una muy buena atención en el hospital, como hemos logrado este tiempo, porque acá empiezan a pesar muchas cosas, las actividades económicas, o sea, la economía de la gente está muy mal, digan lo que digan. De hecho, hoy tuviste una reunión con el Centro de Comercio. Con el Centro de Comercio, sí, nos reunimos temprano en la municipalidad. Ellos me habían pedido una reunión, que por supuesto en el acto les dije que sí, y no importa nada que sea feriado, cualquier día, para mí todo lo mismo, y realmente me interesaba hablar con ellos, más que nada. Lógicamente plantearon una situación de angustia, de desgaste y de pocas reservas, de poca espalda. Claro. Imagínense que estamos en una situación mucho más delicada en cuanto a lo que es la pandemia, que tenemos muchísimos casos diarios, en Argentina me refiero, muchísimas muertes diarias, y económicamente ya no hay más respaldo. Tuvimos una buena temporada de verano donde algunos habrán podido recuperarse un poco, pero tuvimos un 2020 muy complicado. Fran, los criterios, porque también es una parte que se reclama mucho a la dirigencia política, ¿no? Vos hablabas de una línea de 270 casos, que fue el tope máximo. Sí. Esa línea bajó. Areco y todos los municipios de la Argentina, digamos, están cerrados. Yo no puedo ir a la provincia de Santa Fe, yo hoy no puedo ir a Varadero, ¿sí? Teniendo en cuenta esa situación, ¿hasta dónde, utilizando el criterio, pensando en un comerciante, puede atender en su negocio a una o dos personas con todos los cuidados que siempre tuvo? Bueno, O desde la calle. Sí, es a lo que vamos. Yo creo que nosotros acordamos trabajar esta semana según dice el DNU. Yo no tengo la expectativa de que sea solo por 9 días, realmente no han sido creíbles y no lo van a hacer. Entonces esperamos que si esa situación continúa y persiste, nosotros lo vamos a tener que resolver desde acá. Claro. Porque nosotros sabemos que el comercio trabajó impecablemente bien, sabemos que prácticamente no reportaron contagios. A esta altura tenemos mucha más información y la tenemos que usar. Casi no hubo contagios. Exacto. Entonces nosotros sabemos, a ver, si vos, por ejemplo, comercio X, Sí. para no ponerle cara, si te reportan en 2 semanas 10 contagios de ese lugar, sabes que ahí hay algo que estuvo mal hecho. Eso no pasó nunca. Claro. No pasó nunca. Yo voy a todos los comercios como un vecino más a comprar lo que necesito y siempre, aún un año después, se sigue trabajando muy bien, ¿no? Entonces,
A mí me parte la cabeza que hayan tenido que cerrar, porque realmente sé que hacen bien las cosas. No tuvimos problemas con el turismo, por ejemplo, muchos que se quejan del turismo. El turismo le da de comer al 20% de la población. Y nosotros en una gestión que lo único que hacemos es tratar de reforzar el trabajo, desde los microemprendedores hasta el parque industrial. A nosotros nos preocupa mucho que la gente pierda su trabajo. Fran, vamos a tener un montón de gente que nos van a preguntar. Y Seguramente. Nos estuvieron preguntando a la tarde, Sí. ya. Claro. Se anticiparon. No es viable en estos días, mañana es feriado, Sí. pero miércoles, jueves y viernes, incluso el sábado, que el comerciante pueda atender. No, lo que yo acá hablé con los comerciantes y ellos, por lo menos los que estaban ahí, que son muy representativos, es gente que conozco mucho, muy representativa del comercio local, lo que yo les pedí expresamente es que esta semana hagamos tal cual dice el decreto. Y a partir de la semana que viene, digamos, durante esta semana vamos a ir pensando cómo podemos sortear estas dificultades y ver la posibilidad, llegado el caso de que decidan desde nación y provincia continuar con la restricción, que yo creo que ya no tiene demasiado sentido. Es decir, si bien estamos muy altos, la circulación viral es total. Las personas que ahora se contagian no saben de dónde se contagiaron, porque realmente te dicen, me cuidé un montón, siempre fui muy cuidadoso y me contagié. Claro, sí. No se Bueno, encuentran los nexos. saquémonos un poco la culpa de Tiempo. encima también, porque hay mucha circulación viral. Y la herramienta que necesitamos todavía no llegó en su totalidad, que es la vacuna. Nosotros tendríamos que haber tenido la población vacunada antes del inicio del otoño y eso no sucedió. ¿En qué porcentaje? Después que estamos? digan lo que quieran, para un lado o para el otro, no sucedió y eso es un dato de la realidad. ¿En qué porcentaje estamos de gente vacunada? Es el mismo porcporcentaje que la nación, en ese sentido, 25%. sí, con una Con una dosis aunque sea. y 5% con dos dosis, aproximadamente, ¿no? Eso es dinámico y se va actualizando. Ojalá lleguen, ojalá nos tiren toneladas de vacunas y podamos vacunar, pero todavía no las tenemos y el proceso de inmunización tarda. No es me vacuné Por hoy y eso salgo... pasa todo esto que continuamos, porque si no estaría todo más controlado y Claro. las medidas no serían estas. Incluso países que han avanzado, como Chile, Uruguay, que tenemos uno de cada lado, que han avanzado mucho más con la vacunación, tienen muchos casos todavía. O sea que no es automático. No, Se seguro. tarda un tiempo. Y entonces todo esto de los comercios, igual por esta semana, y después se habla por ahí de alguna otra cosa, Lo vamos como a ir, por ahí sí. retiro del lugar, Exacto. pick-up, lo que se llama. Que Sí, el tener takeaway o lo que sea, porque además si vos... takeaway. Siempre te queda alguien afuera. Yo este fin de semana me hablé con no sé cuántos comerciantes que realmente tienen un respeto y una paciencia increíble porque no es fácil el momento. Ya hay mucho agobio, mucho A veces cansancio. buscarle la vuelta a ver Claro. qué cosas se Con pueden dos hacer. teléfonos. Pasa dos teléfonos, sí, bueno, mira. y preguntale. Yo no quiero ni abrir el mío porque es, obviamente. No, he hablado con muchos. Vamos a pensar esta semana cómo podemos encararlo la semana que viene, porque después te empiezan a entrar las asimetrías Sí. de que uno tiene 2 o 3 rubros a la vez, entonces por un rubro puede permanecer abierto. Exacto. Y eso, digamos, ningún decreto es perfecto y es dificultoso, ¿no? Fran, gimnasios preguntan, porque en los Sí. gimnasios dicen que tampoco nadie se contagia. O No, nadie bueno, se pero contagia. no es en este momento no es posible. No. Es muy difícil. Otra pregunta más. Dice, hay algunos kiosqueros que se están quejando que ellos cumplen, cierran horarios, Sí. pero se encuentran con otros que no. Bueno, también estamos Depende de la tratando, zona, dicen. sí, depende de la zona, hemos hoy abordado algunos casos puntuales donde hubo alguna demora, a veces pasa que quedan 4 o 5 clientes, hasta que se atienden se hacen las 6:15, no es justo, no digo que sea justo, le pido a los comerciantes que por favor traten de cumplir con el horario, porque eso genera mucha molestia. Imagínate alguien que cerró su kiosco y que de repente va a su casa y en el trayecto ve un colega abierto. Sí. Tratemos de ser un poco más empáticos en estos momentos Bien. y tratemos de que sea esta semana nomás. Nosotros vamos a hacer un pedido formal para que no se continúe con esta situación. Lo que pasa es lo que yo veo es el tener la vacunación tan atrasada, no tenés otra herramienta. A la vez, dudo de que sea muy útil a esta altura del partido un confinamiento. Y hay problemas, o sea, un confinamiento estricto. Hay cuestiones anímicas, cuestiones económicas y cuestiones sanitarias que tampoco vas a resolver. Nosotros necesitamos la vacuna, o sea, es precisamente lo que necesitamos, la vacuna para la gran mayoría de la población, que hasta hoy no ha ocurrido.
vos tenías preguntas también, ¿no? Sí, por ahí cosas específicas, pero vos hablabas recién de que esto no debería continuar o no sabemos si en Areco se va a continuar, pero se habla de que sí se va a continuar si uno sigue en la misma fase o en la misma situación epidemiológica. Sí. O sea que Areco seguiría en la misma... Areco va a seguir en situación fase 3 fase 3. por una dinámica de casos. A veces te pasa que te empieza a perjudicar las herramientas que pusiste a trabajar, el testeo masivo, tenemos te da muchos testeos, casos. por otros lados O sea, no. Sí. exacto, hay otros lugares que quedaron en fase 4, pero porque no testean como testeamos nosotros. Si testearan realmente, bajan de fase Detectarían. automáticamente. Ujú. De todas maneras, esa herramienta es muy importante y es gran parte de, por ahora nos está yendo bastante bien, entonces obviamente que no lo cambiamos por nada y No, es pero una pasa gran nada. herramienta, ¿no? Sí. Siempre es mejor saber Sí. qué es lo que te está pasando. Ahora, no creo que haya cambios de fase en lo que se refiere a subir de fase. La fase 5 no existe más, No. tenemos un largo invierno Más por allá delante. de los testeos, No. te iba a decir que hay muchos casos y fallecimientos que hemos tenido que Sí. en otra época no teníamos, así que... Yo Sucede en todas entiendo, partes. entiendo que se dejó de hablar de fases ya. Bueno, lo hemos hablado en la radio hace tiempo, si querés podemos hablar de zonificación, pero me da la impresión que a raíz de lo que testeás podés tener un informe de situación que obviamente te va a llevar a cerrar o no, en este caso, la parte económica, ¿no? Porque tenés que cerrar un montón de comercios, un montón de empresas. Ahora, la realidad es que tampoco está bueno que no hagas ningún testeo y que me digas, no, yo estoy en zona 4. No, exacto. Es que hay municipios que tienen muy bajo nivel de testeo, Sí. donde a la gente la mandan a la casa si no es de riesgo. Claro, exacto. Y el caso pasa desapercibido, que no está bueno porque además, si hay algo que nos enseñó esta nueva etapa, es que el virus es tremendamente diferente, es virulento, es rápido, ataca fuerte y rápido. Si vos ves la edad de las personas que fallecieron en cualquier lado, suenan un poco las alarmas, ¿no? Hay gente más joven que ha tenido casos muy graves con desenlaces lamentablemente de fallecimiento del paciente. Lo que hay es, obviamente, que ha cambiado mucho el tema de la edad. Fran, ¿qué va a pasar? Porque nos surgen entre las preguntas. Yo tenía que hacer un trámite en San Antonio de Areco, en alguna dependencia municipal, dependencia provincial. ¿Puedo ir a hacerlo? Las dependencias municipales, que es lo que depende de nosotros, sí van a estar abiertas y se va a estar trabajando. Pero digo, pero la persona que no es de San Antonio de Areco. En ese caso, a ver, es un poco más difícil. Nosotros no vamos a estar con los operativos esos que se hicieron durante todo el año, que llevaron a un desgaste total del personal y a muchísimo dinero invertido de parte del municipio. Fue muy costoso todo eso. Ahora, la prohibición de circular es total. Si te paran en la ruta o lo que sea, bueno, si tenés un certificado de esencial lo puedes hacer, y si no lo tenés no lo puedes hacer y nada va a vencer como siempre. O sea, se va a prorrogar todo, está como todo parado, como dicen. Incluso cuestiones judiciales, incluso cuestiones administrativas importantes están prorrogadas porque, bueno, empezamos a entrar en una etapa complicada que es el invierno nuestro. O sea, nosotros en 20 días aproximadamente estamos en invierno, en un mes más o menos. Y ahí, bueno, vamos a tener que atravesarlo. No es buena la perspectiva. Si vos ves la cantidad de casos que tiene Argentina, la cantidad de fallecidos que tiene, realmente no estamos bien parados. Esperemos que nosotros, lo que nos importa, San Antonio de Areco, no es por no mirar al resto, pero nos interesa mucho poder continuar con la actividad económica, porque es muy importante, con las actividades educativas y preservando la salud de los arequeros. Hablabas también del invierno, digo, en algún momento la presencialidad, ¿no? Va a empezar a jugar o a hacer un cortocircuito, porque con aulas ventiladas es difícil que los pibes se banquen una clase y los maestros también. No me acuerdo si lo hablamos al aire En la radio. en la radio lo hablamos, perfecto, por eso. No me acordaba si era al aire o fuera del aire. Realmente todo el mundo habla, es verdad, de que cuando nosotros éramos chicos nos bancamos unos fríos terribles en las escuelas.
la 1 con los techos altos te congelabas, pero estaban las puertas y las ventanas cerradas. Ahora, a queroseno. en el mejor de los casos, Sí, sí. cuando había. Ahora, si vos hoy vas a poner a un chico a las 8 de la mañana en un salón con las ventanas abiertas, casi 2 grados, y vamos a terminar haciendo otra macana. Pero esto también debería Pero llenar igual el verse hospital. de bronquiolitis. De otra cosa, tal cual. La realidad es que esto debió haberse pensado antes. Nosotros estábamos hablando con Titi Resolino, con Fernando Espina, por supuesto, Sí. de que tal vez habría que haber puesto las vacaciones de verano ahora, o sea, junio, julio, agosto, que son los meses más crudos, retomar en septiembre, hacer todo el verano, unos 15 días como si fueran unas vacaciones de invierno y retomar en marzo del año que viene, ¿no? Eso hubiera sido una posible solución. Que en ¿No es? realidad no son 3 meses, porque las clases terminan en diciembre, sería enero y algunos días de febrero, que es lo que no se va Exacto. a las clases, digamos, en el verano. Sí, no es fácil por el tema del trabajo de los papás, que bueno, es un poco difícil la dinámica, pero nada es fácil en estos momentos. Sí, Lo que como sí, los por- chicos tienen que ir a la escuela. O sea, es muy importante los chicos. Le das vuelta por todos lados para tratar de solucionarlo y siempre hay alguna punta por la cual no se puede, porque sí, sería ideal, pero... Pero por algo todavía existen las escuelas y van a seguir existiendo. Hay cuestiones que no se reemplazan mirando una pantalla. Tenés más conectividad, menos conectividad, eso es otro problema. Pero el aprendizaje, por más que vos tengas todas las herramientas, no es el mismo. Y lo No. hemos discutido un montón. No, pero es ahí en donde también todos ponemos en la mesa el criterio para cada cosa, ¿no? Porque obviamente si vos le consultas a tu equipo de salud, ¿qué querés? ¿500 pibes adentro de la escuela o 500 potenciales enfermos de bronquiolitis? Me parece que la respuesta es simple, fácil, Exacto. ¿no? Porque además hay otra cuestión que incluso lo he hablado con Espina también, que es una cuestión social. Nosotros nos vamos a ir a dormir hoy y vamos a estar abrigados, pero hay un montón de pibes que este invierno lo van a pasar como hace muchos inviernos, con mucho frío. Entonces, ¿hasta dónde? Digo, por eso hablamos un poco del criterio, ¿no? Que todos entiendo en algún momento van a tener que empezar a utilizar con el frío, digo, ¿a qué le damos prioridad? Claro, hablando Sí. de un tiempo corto quizá, ¿no? Tampoco Claro. suspender un año como el año pasado. No, Con eso está criterio. claro que no, porque la escuela los chicos la necesitan y hay grandes alarmas de la Sí. gente de educación con respecto al atraso que han sufrido los chicos por un año fuera de las escuelas. Lo que yo digo es que realmente habría que haber tenido más previsión de parte Obvio, de la sí. provincia, de la escolaridad, porque resulta que llegamos a junio y no sabemos qué hacer. Fran, ¿qué situaciones? Porque hay un montón de crisis, tu teléfono te explota todos los días, desde el viernes, cuando hablamos en la municipalidad. Por ejemplo, preguntarte, el sorteo del Habitar, Sí. mañana, por Lotería Nacional, ¿se va a hacer? Supongo que sí, supongo que la lotería va a funcionar como normalmente. No sé. Bueno, es que no lo sabemos. No sé. Esperemos que sí, y si no, tiene todo un cronograma de posposiciones, ¿no? Claro, pero empiezan a ocurrir detalles. Exacto, No, matices pues, que vos decís, esto claro. se me Que escapó te preguntan y de... tampoco sabes cómo va a ser. No, sé claro, si- sí, si lo haces es pensar. muy Un difícil. montón de gente me decía, ¿puedo abrir mi negocio? No sé, gente que está vinculada con la actividad agropecuaria. Yo lo tengo entendido que es un Sí, esencial, ¿no? los agropecuarios, O tanto una como ferretería. la construcción, la ferretería, las tiendas de mascotas, los alimentos, las farmacias, esos son esenciales y tienen que abrir. Y no es la misma cuarentena o confinamiento del año pasado, cuando muchos no pudieron abrir. No, Fase exactamente. Incluso para la actividad, la gente puede salir, puede caminar, no es lo Claro. mismo que antes. Lo que sí, nosotros, De manera individual. claro, nosotros pedimos que la gente siga, a ver, que no le afloje a las medidas básicas. O sea, si vos usas un barbijo como corresponde, ya probablemente no te contagies. Sí. Eso es, ya no sabemos ni cómo decirlo y hasta da un poco de vergüenza insistir con algo así. Y de hecho tengo Pero- entendido que el fin de semana hubo reuniones, fiestas, o por lo menos me llegaron de gente que me decía, che, hay fiesta en tal lugar. Ah, y- bueno, la gente no entiende nada. Después van a
después te expiden la cama de terapia o te dicen, por favor, pásame un parte o no sé qué. Más allá de todo eso, mucho el tema de las fiestas clandestinas se ha terminado por varias razones. La más lógica es la climática, que antes se hacían en lugares al aire libre y alejados, en medio del campo. Hoy eso ya no es posible, eso se acabó. También hemos puesto un poco más de énfasis en ese tipo de reuniones para que la gente no lo haga y también ha habido unas cuantas multas en ese sentido. Y bueno, y no es momento, realmente la gente debe considerar la situación, o sea, no es fácil, tienen que colaborar. ¿Alguna otra pregunta te llegó? Sí, llegan muchas gracias. Sí, imagino. Pero tiene que ver con esto que lo hablábamos al inicio, tuviste la reunión con el Centro de Comercio. Sí. La idea es, bueno, hasta el 31 de mayo se sigue o se respeta el decreto, Sí. pero a partir del lunes que viene es pedirle a la provincia. Exacto, nosotros vamos a pedir esta semana precisamente que nos deje trabajar el comercio, que nos deje trabajar con presencialidad, así sea entrando de a una persona por vez, o sea, ya hemos evaluado muchísimas cosas y esas cosas no han generado ningún tipo de problema. Incluso, como te dije hace un ratito, el turismo funcionó perfecto. El problema en el verano no eran los turistas que traían coronavirus, eran los arequeros que volvían de la costa con coronavirus. Y también lo abordamos, a nadie le dijimos, che, ¿por qué te fuiste de vacaciones? No, todo lo contrario, aprovechá, podés salir un poco. Y bueno, si volviste contagiado, te vamos a tratar. Así lo encaramos y así lo asumimos también, pensando que el verano era un periodo en el cual la gente iba a poder estar un poco más distendida. Por eso hubo contagios, pero bueno. Perdón, pero por ahí el tema del turismo, ponele, el turismo que está en el río no contagia porque no se junta quizá con la gente de Areco, pero da más para que el de San Antonio de Areco vaya con su grupo y pase por un turista más y se junte, porque es muy fácil, somos un montón. Sí. Bueno, los de acá también vamos. Pero no, sí, igual ahora está perfecto. Ahora el turismo, si se quiere, de Costanera bajó hace más de un mes que ya prácticamente la zona no es la misma, sino por ahí está viniendo más turismo que va sí a la feria, a los hoteles, a los museos, no tan turismo, digamos, veraniego. Ahora, eso no nos reportó problemas nunca. Ahora el turismo está cerrado. O sea, Pero lo que está bueno llevarle a la gente es que, si bien hablamos de a las 6 de la tarde, todos en casa, está bien que mis hijos puedan dar una vuelta, digamos, a las 2 de la tarde, que los convivientes puedan salir, porque si no, terminamos como el año pasado y nos dijeron una semana, 15 días y terminamos todo un año adentro. Nosotros, a ver, coincido con tu apreciación, Seba, no hay resto anímico, no hay resto económico y tampoco hay resto sanitario. Claro. Eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que queremos para San Antonio de Areco? Desde el municipio, desde que somos gestión, que la gente trabaje y estudie. Parece lo contrario desde la nación y la provincia, porque viven pensando en las clases, en cerrar, lo que sea, esto que el otro. Nosotros hemos podido sostener la presencialidad hasta ahora, a partir de ahora ya no la pudimos sostener, por lo menos por esta semana. Esperamos y confiamos todavía en que levanten esta restricción, no sabemos si va a suceder o no. Pero ya no, realmente hay cosas que yo no entiendo, o sea, que yo no entiendo del gobierno nacional y que yo no entiendo del gobierno provincial. Medidas espantosas como la del cierre de las exportaciones de carne. Resulta que hoy me acabo de enterar a la tarde que hay más de 130 estaciones de GNC en la provincia que ya no tienen más abastecimiento. O sea que el tipo que tiene un auto con GNC porque no le puede llegar con nafta, que es una forma mucho más económica de combustible, hoy ya no se puede ni mover, ni para ir a trabajar, ni para ir a llevar a los chicos al colegio, porque además los colegios están cerrados. Entonces, me parece que hay que revisar un poquito las estrategias antes de decir de un día para el otro. Un problema que tuvieron varios arequeros que se comunicaron conmigo fue que estaban trabajando en otro lado y ahora no pueden regresar. ¿Y cómo lo resolves eso? Bueno, en la mayoría de los casos se fue resolviendo de casualidad, digamos, ¿no? También, sí, con algunos pedidos, yo les envío autorizaciones para que puedan regresar, hay autorizaciones para que vuelvan, ¿no? Pero vos no podés confinar un país de un día para el otro sin prever este tipo de situaciones. Ahora dicen que los que se han ido de vacaciones
se tienen que quedar hasta el 31 Sí, escucho. y como enojados por el que se fue de vacaciones. No estaba prohibido irte de vacaciones. Si te fuiste antes. Si te fuiste antes. No estaba prohibido. Entonces dejemos de buscar culpables. Dejemos de buscar culpables y aportemos soluciones. Que genera más Porque claro. echarle la culpa a otro no va a solucionar el problema nunca. Y eso lo tenemos muy claro. Lo que también nos llega es esto que lo hablábamos al principio, ¿no? Los kioscos que están en el cine y que cerraron temprano se quejaban que otros estaban abiertos, y hay un mensaje que nos dice hay negocios en la Alsina que estuvieron abiertos y nosotros tuvimos que cerrar, no es justo para Bueno, los estamos comerciantes. Y sí, en realidad le digo al televidente, leemos todos los mensajes, Sí. pero bueno, llegan muchísimos, ¿sí? No, eso pasó y pasa. Estamos tratando de ordenarlo. Por ejemplo, me llegó un caso particular donde me avisaron. Es muy difícil, Porque Exacto, es muy difícil coordinar todo eso, y en la medida que vamos avanzando con los días, o sea, ya creo que los comerciantes todos entendieron, incluso entendieron la voluntad del municipio, que es que trabajen, está bien. no que no trabajen. Sí les pedimos la colaboración en estos días de cerrar a horario, después seguramente veremos cómo lo abordamos. Nosotros queremos que trabaje. Pero sí está bueno como mensaje, al menos que vos como intendente le llevás a la provincia, mirá, a partir del lunes que viene, dejá que los comerciantes abran las puertas. Sí, es lo que vamos a pedir puntualmente. Quedará para una instancia posterior el tema de por ahí los gastronómicos presenciales, porque es un poco más complejo, pero también lo vamos a pedir. No poder, pareciera que los que toman estas decisiones están mirando otro país y no es la realidad argentina Sí, en quizás estos con momentos. grupos familiares, aunque sea, hablo de los restaurantes y que buscarle la vuelta para que puedan trabajar de alguna manera. O no sé, o que un Más vecino controlada. pueda ir, que saque un turno para ir a un negocio. Sí, ¿no? o un grupo familiar. Sí, o Porque que el grupo familiar no ingresen nada. de a una persona Convivientes. por comercio. O sea, se puede manejar y se puede hacer. Nosotros nos preocupa mucho la parte laboral. Más Así allá de que- lo sanitario, que hemos hecho grandes esfuerzos, mañana es martes, el miércoles va a haber un nuevo anuncio con respecto a salud, así que están invitados porque van los dos, o por Saludable y por el No Círculo. estamos juntos acá, pero bueno. Está bien, pero sí, siempre han ido. Es un nuevo protocolo de investigación. Así que estamos muy contentos. Bueno, se va a hacer un anuncio más allá de hablar de las restricciones y Algo todo que se eso, está haciendo acá en San Antonio de Areco. que se va a empezar a hacer. Ajá. Así que, bueno, lo dejo ahí con Qué la poquito, intriga. No, sí, muy poquito, poquito porque, bueno, no importa. Pero bueno, más allá de eso, nosotros estamos preocupados por lo sanitario y hemos puesto mucho a lo sanitario. Ahora, no solo es lo sanitario, uno no puede anular una ciudad por una cuestión sanitaria solamente, porque empieza a haber tensiones grandes de otros lados. Sí, y entre nosotros también. Claramente, entre vecinos, o sea, de hecho me ha tocado escuchar mensajes de todo tipo de tenor, donde después viene un che, mirá, disculpame, no sé qué, que no pasa nada, o sea, nosotros estamos para eso y para mucho más, pero se comprende esa angustia, se comprende. Estas cosas que se están charlando, ¿son acá en San Antonio de Areco, por ejemplo, los cambios en los comercios, más allá? No, el grupo de intendentes, nosotros lo estamos hablando... Más allá de que se siga, digamos, con la misma Sí. condición, poder cambiar esta parte. Exacto, nosotros lo vamos a pedir a la provincia porque los intendentes Juntos por el Cambio, los que podamos, habrá distritos más complicados también y eso se comprende, porque si vos de repente, nosotros de hecho lo hemos hecho en algún momento que fue por ahí un poco apremiante la situación, hemos bajado un poco sin ningún tipo de problema. Y cada equipo decidirá qué es lo que hace de acuerdo a su situación. Hay localidades chicas con muchos casos activos, eso es verdad. Hay lugares que tienen 500 casos y son como Areco, o tienen más. Bueno, hay de todo. Pero bueno, también nos tienen que dar un poco más de autonomía a los intendentes. Bueno, ¿qué una Tenemos, más? sí, La última. las últimas preguntitas que nos llegaron. Decirle que está bueno lo de los testeos en los jardines, porque por ejemplo en los maternales no tenemos el mismo distanciamiento que el secundario ni barbijo. Claro, sí.
Eso se sigue haciendo y de hecho Sí, se detectaron casos se en las detectaron escuelas casos en maternales de también. manera preventiva. Claro, sí. Hubo varios, digamos, el porcentaje de docentes contagiados es elevado, es un 10%. Asintomáticos. Bueno, como siempre, nosotros hemos detectado un montón de Porque asintomáticos a lo largo de todo esto. De hecho, hay gente que se ha sorprendido mucho por ser positiva. Claro. Insisto, también empecemos a desmitificar un poco. La verdad que al principio cuando había una persona positiva era como señalar la casa y pintarla con una cosa espantosa. Sí. Bueno, no, chicos. A ver, le toca a cualquiera. Exactamente. La gente no se tiene que hacer problema por eso. Y una última preguntita, en cuanto a los consultorios privados, Sí. médicos, ¿también cierran a las 6 de la tarde? Uy, qué pregunta. Las Sí, clases. tienen que cerrar a las 6 de la tarde. Sí. ¿Consultorios privados médicos? Sí. Nos preguntamos. Otra pregunta más. La última y nos vamos, sí. Eso queremos, sí. Con el nivel de contagios que hay en el país, sabiendo que las vacunas son insuficientes, Sí. ¿qué medidas hubieras tomado? Para mí es una pregunta muy enorme, es sencillita pero es enorme. La realidad es que cuando vos tenés un país con muchas vacunas que te sobran, caso Estados Unidos, donde vos prácticamente te llevas 2 chupaletas y una vacuna, pum, en un kiosco, o vas a la playa y te dan una vacuna, ahí vacunás masivamente y generás inmunidad de rebaño. Sí. A quien sea, y no importa si es un chico chiquitito o uno grande, porque las personas son las que propagan el virus. Ahora, en un país como Argentina, donde hay mínimas vacunas, tenés que ser muy quirúrgico para aplicarlas. No te las tenés que aplicar a los nenes de la cámpora, que no les va a pasar nada. O sea, realmente lo digo, porque acá se vacunó gente que no se tenía que vacunar bajo ningún punto de vista y tenemos 500 muertos por día. No es broma la cuestión. Habría que haber encarado, a ver, es un poco difícil la pregunta también, pero es muy cierta. El tema de los testeos es importante. Testea, bloquea, cerrá, testea, bloquea, cerrá, si no tenés vacunas. Sí. Que básicamente es lo que hacemos acá, que todavía no tenemos vacunas. Y te hago la última y nos vamos porque ya nos echan. ¿Vos tenés posibilidad de comprar vacunas? No, los municipios no lo ¿Los tienen. municipios no? No. Sí lo tienen las provincias, que de hecho los diputados y senadores de Juntos por el Cambio aprobaron un pedido para el gobernador Kicillof. Lo he hablado con gente del equipo Horacio Rodríguez Larreta, que si llegado el caso que si puedan comprar y nos puedan tener en cuenta, lo hagamos, pero hoy no es posible y también seamos realistas, digamos toda la verdad, hay un mundo al cual le faltan vacunas. O sea, pero no te hagas el cocorito entonces con los que la tienen, ¿no? Eso fue un grave error del presidente de la Nación. Un gusto tenerte aquí, Fran. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Gracias por responder a todas las preguntas. Gracias bueno. por revelar todas las dudas. Nos vemos el miércoles. Gracias, Fran. El intendente Francisco Rato, con él dialogábamos en el círculo, nos quedan los últimos 3